A comenzar, vamos a dar un saludito a todos los hermanos que están conectando en diferido en los 4 canales. Bueno, muy importante que tengamos en cuenta lo que se ha hablado, ¿ya? Y es algo bien importante. ¿A cuál congregación tú perteneces? Yo les voy a decir algo. Aquí ha habido personas que han venido de muchas congregaciones, del Rey Jesús, de Cristo la Roca, de Torre Fuerte, de todas partes. Y a todos le hemos dado la bienvenida. Alguien me dijo, el hermano es ecuménico. Yo soy ecuménico, si lo quieren tomar así, porque amo a mi prójimo como a mí mismo. Pero ecuménico es aquel que acepta las ideas de todo mundo y se deja y está de acuerdo con todo el mundo. Yo aquí, las puertas están abiertas y todo mundo tiene que sujetarse a las palabras de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice, separados de mí, ¿qué? Nada podéis que hacer. Entonces, esta es una parte bien importante que debemos de entender en cuenta. Entonces, Jesucristo no tiene problemas con nadie de ninguna iglesia. Porque como todos hablan de Él no tiene problemas. Y yo le estaba diciendo, hermano Mauricio, la iglesia de Sardis está muerta, según Apocalipsis. Y Jesucristo dice, hay unos que allí andarán conmigo porque no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo que en ropas que blancas. Entonces, ¿a cuál congregación tú perteneces en la relativa? Alguien me puede decir, hermano Henry, yo voy a la IPUC, siga asistiendo a la IPUC. Yo voy a tal y siga yendo. Pero en lo absoluto, usted y yo sí debemos de pertenecer a la iglesia de ¿qué? De los primogénitos. Eso fue lo que leímos en Hebreos 12, ¿qué? 23. Yo hago este repasito porque estoy grabando también para YouTube. Entonces Hebreos 12, 23 dice que estaba todo el pueblo de Israel en el monte. Y eso era pues truenos, relámpagos, y el que hablaba era con voz de trueno. Entonces nosotros no queremos más que nos hable así. Habla usted, Moisés, con él, porque eso es aterrador. Y Moisés mismo decía, yo estoy espantado y temblando. Y entonces es donde dice, pero ahora no nos acercamos a eso tan terrible. Ahora nos acercamos a la ¿qué? Al monte de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén, ¿ya? Y pertenecemos a la congregación de ¿qué? De los primogénitos. Pero ¿por qué pertenecemos a la congregación de los primogénitos? Porque vamos a tener la mente de ¿quién? La mente de Cristo y el Espíritu de Cristo. Por eso el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces eso lo mirábamos en Hebreos 12, 23, ¿ya? Y que el Jesucristo perfecciona el espíritu de ¿qué? De los justos. Dice así, el espíritu, ¿qué es lo que perfecciona Él? Dice, hace perfectos. Y mire lo que dice, al espíritu de los justos. ¿Y por qué el espíritu? Porque no dice lo hacemos perfecto, porque es que el espíritu son ¿qué? Son mis palabras, son espíritu y son vida. Entonces lo hace perfecto en tu manera de pensar para que tu manera de obrar sea ¿qué? Perfecta. ¿Cómo nos dice Hebreos 12, 23? Hebreos 12, 23 dice que hace perfectos a los espíritus de los justos, ¿ya? Muy importante todo esto que estamos tratando y queremos que se den cuenta de esta enseñanza bíblica, porque es importante, hermanos, que el pueblo de Dios adquiera conocimiento. Amén. No que lo diga el hermano Henry, lo dice Dios al profeta Amós. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Cómo nos dice el 23? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios pues de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Yo tengo mi manera de pensar, pero viene el espíritu del Señor y yo me uno a ese espíritu y entonces perfecciona ¿qué? Mi espíritu. ¿Con qué? Con las palabras de Cristo que son espíritu. Yo tenía una manera de hablar y resulta que ahora yo, antes de hablar, pienso que, ¿y Cristo cómo contestaría? Amén. De esa manera yo comienzo a que mi espíritu sea perfeccionado por el otro espíritu que es de Cristo, que me uno a Él. Pero fuera de eso, como Jesucristo es el primogénito de la creación, entonces también estoy perteneciendo ¿a qué? A la congregación de ¿qué? De los primogénitos, porque yo estoy recibiendo las palabras de Cristo y poniéndolas en práctica. Ahora, ¿qué debe hacerse con los primogénitos? Debe de consagrarse. ¿Qué es consagrarse? Cuando dice, uy, ese hombre se consagró al ciclismo, un ejemplo, que se dedica a algo.
¿ya? Que se dedica a algo. Consagrarse es que eso lo practica. Entonces, cuando la persona se consagra a Dios, es que va a practicar ese conocimiento que le fue dado, que son sus palabras de espíritu y son vida. Entonces va a practicar ese conocimiento y cuando lo practica, dice, conságreme a todo primogénito. Y cuando lo practica, entonces Jesucristo, el mismo Dios, dice, es mío. Puede leerlo ahí en 13.2, por favor. En Éxodos 13. Éxodos 13.2, sí. Entonces es la parte que yo les digo a todos, muy importante, que es cuando nosotros llevamos una vida que consagrada. Porque el que no se consagra no puede ser, Dios no puede decir, es mío. No está consagrado, ¿cómo va a ser Dios mío? ¿Cómo nos dice ahí? Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Mío es. Eso es una bendición. Amén, amén. Que recibir de Dios que te diga, hermano Mauricio, usted mío es. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que usted se debe de consagrar. Ahora, ¿de qué manera? Nosotros, lo único que podemos decir fue lo que dijo Cristo. Busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y Él hace la obra en nosotros. El que nos va a consagrar es Él, por supuesto. Y nos consagra que a través de su espíritu. Y yo uno mi espíritu, hace mi espíritu perfecto. Entonces me consagro a esto. Cuando yo llego a ser de Él, que eso está en Romanos 8:9, ¿ya? Sí. Cuando yo llego a ser de Él, cuando el Espíritu de Dios está ¿qué? Que está morando en mí, ¿cómo nos dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire, no es de Él si no tiene el Espíritu de Cristo. Para los hermanos que están conectados en Facebook, es muy importante que su mente comience en este tiempo, hermanos, en este tiempo que es final, a pensar como piensa Cristo. Que cuando usted vaya a dar una respuesta de la Biblia, se detenga un momentico y diga, Señor, ¿cuál es la palabra que tú tienes para ayudarla? Y por eso dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿qué? A toda verdad. ¿Qué significa toda verdad? Verdad absoluta. Amén. Entonces Él te va a dar esa palabra que tú necesitas darla y de esa manera usted va a tener ¿qué? El Espíritu de Cristo en usted y usted va a ser de Él. Ahora, las palabras de Cristo, ¿qué son? Juan 6:63, son espíritu y son vida, ¿ya? ¿Qué pasa si te unes al Señor? ¿Qué pasa si yo me uno al Señor? Que está en 1 Corintios 6:12. Voy a ser un espíritu con Él. Pero unirme al Señor implica muchas cosas. Alguien puede decir, yo me uno al Señor porque yo creo en que Dios es uno. No, Santiago dice, los demonios también creen que Dios es uno y son demonios. Pero cuando yo me convierto en un espíritu con Él, cuando las palabras de Cristo que son espíritu y son vida, están en mi mente y cuando yo contesto con las palabras de Cristo, en ese momento, cada vez que yo doy la respuesta de acuerdo a las palabras de Cristo, en ese momento usted es un espíritu con Él. Y si eso comienza a practicarse, usted llega a ser un espíritu con Él en lo absoluto, ¿ya? Por eso esta es la congregación de ¿qué? De los primogénitos. Amén. Pero no es una congregación que vamos a poner el título de congregación de primogénitos, no, está dado para todas las iglesias, como yo lo dije. En Apocalipsis, Jesucristo dice, está en tinta roja, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de los primogénitos, no, a las iglesias. Está en plural. Yo no sé a cuál iglesia usted está asistiendo, pero para usted también es esto. Entonces ahí vemos eso. Ahora, si yo me uno al Señor, un espíritu soy con Él, pero tengo algo que tener cuidado. Que alguien puede decir, bueno, yo hay cosas de Cristo que acepto, pero hay otras que no. Entonces, usted no puede andar con Él. Según Amos 3:3 dice, ¿podrán dos andar juntos si no se ponen de acuerdo? No. Entonces, la importancia de que usted esté de acuerdo con todo lo que dice Cristo, que en alguna Biblia está en tinta roja. Tiene que ponerte de acuerdo para que sea un espíritu con Él y así usted ande ¿qué? Con Él. Ahora viene la parte clave. ¿Cómo yo me pongo de acuerdo con Él? Porque es que este es otro problema. Resulta que Cristo tiene un sistema que Él lo da. Pero el que tengo que ponerme de acuerdo soy yo. Jesucristo nunca se va a poner de acuerdo conmigo porque Él dice, yo estoy aquí para enseñarte a ti y corregirte. Entonces Él no se va a poner de acuerdo.
Por eso es que hay muchas personas que dicen, pero usted ¿por qué no va con nosotros a tal cosa? No, yo no puedo ponerme de acuerdo porque yo ando de acuerdo con Cristo. Amén. ¿Ya? Entonces esa es la parte, pero para yo ponerme de acuerdo con Cristo, yo tengo que haber escuchado las palabras de Él, que es lo que Él dice, y decir, oye, sí, me agrada eso. Entonces, en primera de Juan 12 dice, ¿cómo yo me pongo de acuerdo con Él? Y es que tengo que permanecer en Él, porque si yo permanezco, hermano Mauricio, permanezco, vamos a decir, en el 90% de su palabra, o 99% de la palabra, y me queda faltando el 1%, ahí estoy yo fallando, que eso le pasó a las 10 vírgenes. Tenían todo, menos les faltó que el aceite. No pudieron entrar a la boda del Cordero. ¿Qué nos dice primera de Juan 2:6? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Pero resulta que para yo permanecer en él, algo tiene que permanecer primero en mí. Hermano Henry, ¿cómo permanecemos en él? No haciendo las actividades de la iglesia. No, eso es añadidura. Por eso ni te salvas ni te condenas. Marta, Marta, turbada y preocupada está con tantos quehaceres. Eso es lo que da turbación y preocupaciones, nada más, ¿ya? Pero para permanecer en Él, yo tengo que ponerme primero de acuerdo con las palabras de Él. Entonces, para yo permanecer en Él, algo de Él tiene que permanecer en mí. ¿Y qué es lo que tiene que permanecer en mí? Primera de Juan 2:14. Tiene que permanecer, ¿qué? En mí. Su palabra, puede leerlo. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Muy importante todo esto. Entonces, ¿cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios permanece en nosotros. ¿Y ese es qué? Las palabras de Él son ¿qué? Espíritu. Y yo me uno a ese espíritu y me pongo de acuerdo. Voy a hablar como Cristo. Y entonces las palabras de Cristo, al permanecer en mí, yo puedo ¿qué? Permanecer en Él. Pero si las palabras de Cristo no permanecen en mí, ¿cómo voy a permanecer en Él y cómo voy a andar junto? Ahora, ¿cómo es la palabra de Cristo? ¿Cómo es la palabra de Cristo? Mire lo que dice en 2 de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética ¿qué? Más segura. Puede leerla, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Mire, tenemos la palabra profética más ¿qué? Segura. Más segura. Que usted y yo hacen bien en estar ¿cómo? Atentos. Hasta que esa luz, esa enseñanza ilumine todo nuestro espíritu, nuestros puntos de vista sean iluminados por eso y yo quede con el punto de vista de ¿quién? De Cristo. Y entonces nacerá en nosotros ¿qué? El lucero de la mañana, la estrella de la mañana resplandeciente. Y aquí es donde hay que tener cuidado. Ahí es donde nosotros vamos a conseguir que la imagen y semejanza de Dios, que dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. ¿Y cuál es la imagen? Jesucristo. Ahora, ¿qué cuidado debemos de tener con esta palabra profética que es la más segura? ¿Cuál es el cuidado que usted debe tener? Alguien le dice, mire, esta agua está totalmente alcalina, pero debes de tener un cuidado. Manténgala siempre en recipientes de vidrio. No lo vaya a colocar en otro porque puede contaminarse. Lo mismo, ¿qué cuidado debemos de tener con esta palabra profética más segura? No contaminarla con la interpretación privada. El versículo 20, ¿qué dice? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mire, ninguna escritura, ninguna profecía, ¿ya? Es de interpretación ¿qué? Privada. Ninguna profecía de la Escritura. Y tenemos la palabra profética ¿qué? Más segura. Pero esa palabra no permite que le demos una interpretación ¿qué? Privada. Si usted le da la interpretación privada, usted se desliga del Espíritu y ya no está unido al Señor por el Espíritu. Aunque usted vaya a Él, pero no da la interpretación privada y se queda con su interpretación privada y no la de Cristo, usted no puede decir, yo me uní al Señor, me uní al Espíritu y un Espíritu soy con Él. Porque usted tiene una interpretación privada y Cristo tiene su otra exposición ya. Entonces, muy importante todo esto ya. Ahora, si no podemos dar interpretación privada,
Entonces, ¿cómo yo debo de creer en Cristo? Hermano Mauricio, ¿cómo cree? Si yo no puedo dar interpretación privada, hermano César, si usted no puede dar interpretación privada, ¿cómo entonces usted va a creer en Cristo? ¿Ya? Porque ninguna escritura de interpretación privada. Hermana Cecilia Becerra, ¿cómo va a dar usted, cómo va a estar usted a unirse a ese espíritu, que son las palabras de Cristo, Juan 6:63? ¿Cómo se va a unir a ese espíritu si usted no puede dar su interpretación privada? Porque es que ya la interpretación privada no debe existir, porque el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, y si yo no vivo, ¿en dónde quedó mi interpretación privada? O mi punto de vista ya no vive tampoco, más Cristo vive en mí. Entonces, lo que vive en mí es Cristo, y debe estar el punto de vista de quién, de Cristo. Entonces, si yo no puedo dar interpretación privada de ninguna escritura, entonces, ¿cómo debo yo de creer en Cristo? Juan 7:38. ¿Cómo debo yo de creer en Cristo? Juan 7:38. ¿Ya? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de ¿qué? De agua viva. De agua viva. Esto es bien importante. Porque yo ya tengo que creer en Jesucristo como dice ¿qué? La Escritura. Por eso vuelve la pregunta, ¿a cuál congregación tú perteneces? En lo relativo tú puedes pertenecer a la que tú quieras, pero en lo absoluto tú tienes que pertenecer a la congregación ¿de quién? De los primogénitos. Y los primogénitos, ¿cuál es la característica? Que tienen la mente de Cristo, ¿de qué? Del primogénito Jesucristo. Han sido consagrados. Que han sido consagrados y que están unidos a la mente de Cristo, que piensan como Cristo, que hablan como Cristo, que oyen como Cristo, que miran como Cristo y caminan como Cristo. Y predican como Cristo y enseñan como Cristo. Esto es muy importante porque estamos a las puertas del arrebatamiento. Y Jesucristo dijo, yo vendré a vosotros y os tomaré, no dice a vosotros, dice a mí mismo. Amén. Y si tú no piensas como Cristo, aquí viene un problema. Porque es que solamente en la congregación de los primogénitos, o sea, esta iglesia que está oculta, en todas partes, la iglesia relativa está por todo lado y hay más de 10,000 nombres de iglesias. Todas hablan muy bien de Cristo. Pero estar en la congregación de los primogénitos es que tú pienses como Cristo, hable como Cristo y no des interpretación privada de las Escrituras, porque eso lo prohíbe Cristo. Él mismo dijo, el que cree en mí, como dice ¿qué? La Escritura. No, como dice el punto de vista de fulano de tal o de la congregación tal. Porque si usted cree como dicen los puntos de vista de la interpretación privada de X persona, ya usted no se une al Espíritu de Cristo, que son las palabras de Cristo. Este es un peligro grande que hay actualmente. Y yo tengo que estar unido a Cristo por su Espíritu, por su palabra. Y esa palabra tiene que permanecer en mí para yo permanecer en Él. Entonces, yo debo de creer en Cristo como dice la Escritura. Pero de pronto puede presentar un segundo o tercer problema. Que yo no entienda la Escritura, pero hermano Henry, a mí me cuesta entender la Escritura. Yo recuerdo que el hermano César Giraldo me decía, hermano Henry, yo leía la Biblia y era como si yo no tuviera gafas. Cuando usted me dio la enseñanza, y la gloria sea para el Señor, me dijo el hermano César, es como si me hubieran puesto unas gafas y ya comencé a entender y a ver todo clarito. Esto es lo que tú tienes que hacer, que usted entienda la Escritura. Pero para usted entender la Escritura tiene que ir al primogénito principal. Amén. Y tiene que decirle a él que le haga un milagro. Lucas 24:45, ¿qué nos dice? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran ¿qué? Las Escrituras. Entonces el que comprende la Escritura sí puede creer en Cristo como dice ¿qué? La Escritura, y de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Esto es bien importante. De su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, como ya le abrió el entendimiento para todos los hermanos, si pueden colocar ahí en los comentarios, ¿cómo cree usted, hermana Cecilia Becerra o hermano César Giraldo, los que están conectados en las demás redes sociales, cómo creen ustedes que ya tienen el entendimiento abierto por Cristo? ¿Qué dice hermano Mauricio? ¿Cómo creen ustedes, qué dice Anastasia? ¿Cómo cree usted que tiene el entendimiento ya abierto por Cristo? ¿Cómo crees? Cuando el entendimiento, ¿qué dice hermano Mauricio?
¿Cómo cree usted que yo ya... hermano Henry, yo tengo el entendimiento abierto. Cuando está alineado con el pensamiento de Cristo. Cuando está alineado con el pensamiento de Cristo, pero algo más exacto. Recuerde que ya nosotros nos damos nuestro punto de vista, que ese punto de vista está correcto. Sino tiene que hablar conforme a qué. A la Escritura. Salmo 119, 169. Cuando yo sé que tengo, escúcheme bien, el entendimiento abierto. Salmo 119, 169, mire lo que dice Anastasia. ¿Cómo nos dice? Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Entonces, nuestro entendimiento tiene que ser conforme a qué? A las palabras de Cristo. Ese entendimiento conforme a las palabras de Cristo me hace permanecer en Él, me hace ser un espíritu con Él y me hace pertenecer a la congregación de los primogénitos. Amén. Ahora, Gloria a Dios. si yo ya tengo entendimiento en la palabra, soy entendido en la palabra, ¿qué voy a encontrarme? ¿Qué voy a hallar? ¿Ya? Porque tengo que hallar algo. Amén. Entonces, ¿qué cree, hermano, que usted va a hallar, hermano Mauricio? La paz. La paz. Pero algo que para tener paz se necesita algo antes. ¿Qué es? Entonces, aquí es donde viene el asunto de cómo yo se necesita la justicia, porque el efecto de la justicia es la paz, pero para hacer justicia yo necesito algo antes. Porque si yo hago la justicia con mentira, pues hago una injusticia y no va a haber paz, va a haber un problema grave. Entonces, el que es entendido en la palabra va a hallar algo muy importante. Proverbios 16, 20, ¿qué nos dice? El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Entonces, hermano César, cuando usted entiende la palabra, sin dar interpretación privada, sino como dice la Escritura, usted va a hallar ¿qué? El bien. Y si usted halla el bien, hermano Mauricio, ¿qué va a hacer usted con ese bien? Uno puede decir compartirlo, ¿sí o no? Y está bien. Pero antes de compartirlo, ¿qué debe usted hacer con ese bien? Porque lo primero es vivirlo usted, ¿sí o no? Amén. Usted recibe una medicina y mire, yo tenía este problema y me tomé este producto y oye, quedé súper bien. ¿Ya? Pero si usted dice este producto es bien y usted comienza a repartirlo y usted no se lo aplica, pues se muere el médico, como dice, teniendo la solución en su propia mano y se murió. Entonces, si usted entendió en la palabra ya, que Dios le abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y ha entendido en la palabra, porque su entendimiento es conforme a la palabra, entonces usted va a hallar ¿qué? El bien. Bien. Si yo hallo el bien, ¿qué voy a hacer con eso? Vamos a ir, Romanos 12, 21, y hemos terminado la enseñanza bíblica. Nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿ya usted encontró qué? El bien. El bien, ¿por ser qué? ¿Entendido en qué? La palabra. En la palabra. Pero ese entendido en la palabra, su entendimiento es conforme a qué? A la palabra. Y su entendimiento es conforme a la palabra es porque Jesucristo le abrió qué? El entendimiento para comprender qué? Las Escrituras. Y si usted ya comprende las Escrituras, va a creer en Jesús conforme a qué? Como dice la Escritura. Y si usted cree en Cristo como dice la Escritura, de su interior como correrán qué? Ríos de agua viva. Y usted será un espíritu con él. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a hallar el bien qué? El absoluto y también el relativo para ponerlo en práctica. Amén. Con el absoluto vencemos el mal. Por eso es muy difícil que una persona que está yendo a una iglesia cristiana sea liberada con emoción. No puede ser liberado con emoción. Se libera por un mes, 2 meses y vuelve a lo mismo. Pero Jesucristo sí da la clave. Total, yo recuerdo que hablaba con una líder y me decía, pero nosotros hacemos liberaciones, hermano Henry. Y sí, uno mira que salen bien, pero a los pocos tiempos vuelven otra vez a recaer. ¿Y la liberación de usted cómo es? Es la de Cristo. Amén. No es la mía, es la de Cristo. Amén. ¿Y cómo es la liberación de Cristo? Conoceréis la Verdad. y la verdad os hará ¿qué? Libres. Libre. ¿Cuál verdad? ¿La relativa de que esta es una silla? No, la verdad de Cristo, la absoluta. Esa es la que a mí me hace libre. Porque con la verdad es que se hace ¿qué? Justicia. Amén. Entonces, al hacer esa justicia, produce que paz en mi corazón. Pero la verdad es la causa, es la causa del bien. O sea que para yo hacer bien, tiene que haber una causa que es la verdad de Cristo. Por eso con el bien se puede vencer ¿qué? El mal. Muy bien. Pero para conseguir ese bien, usted tiene que ser entendido ¿en qué? En la palabra. Y para ser usted entendido en la palabra, tiene que tener un entendimiento conforme a ¿qué? A las Escrituras. A la palabra, ¿ya? Para ser entendido la Escritura tiene que entender. Y para usted tener un entendimiento que
conforme a la palabra, Jesucristo tiene que habernos abierto ese entendimiento. ¿Para comprender qué? Las Escrituras. Y si comprendemos las Escrituras, usted por primera vez puede almacenar toda la palabra en el conocimiento. El conocimiento es la bodega. Amén. Pero si usted no comprende, no puede almacenar. Usted puede memorizar, pero no almacenar, porque usted no ha comprendido. Entonces usted puede aprenderse un capítulo entero de la Biblia y recitarlo. Pero el problema que tenemos es que no lo ha comprendido. Y por eso Jesucristo manda escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis ¿qué? La vida eterna. Nosotros escudriñamos. ¿Es malo estudiar las Escrituras? No, en los institutos bíblicos se estudia mucho la parte escatológica, la hermenéutica, la homilética, la teológica. Se estudia mucho. Y eso está bien. Pero comprender las Escrituras es lo que Cristo mandó. Escudriñar es lo que Cristo mandó. Entonces, si a mí el jefe me dice, mire, aquí hay que analizar este terreno para saber si aguanta un edificio de 30 pisos. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, van a mandar una máquina y vamos a sacar una muestra a tantos metros de profundidad y lo mandamos al laboratorio. Entonces decimos, no, pues hagamos un estudio diferente. ¿Para qué mandamos eso? Y entonces miramos y hacemos el estudio diferente y resulta que el laboratorio nunca manda porque nunca le mandamos eso, y se construye un edificio. No sé si Mauricio se acuerda del edificio de por allá en Bogotá, en la séptima creo que fue, de 10 pisos, y se hundió quedó como de 2 pisos, el resto se hundió en la tierra. Sí, pasó por allá. Eso. Y eso por el que no hicieron el análisis del terreno, o el que hizo no mandó las cosas correctamente. Entonces todo esto no puede pasar si nosotros comenzamos a hacer las cosas con nuestro punto de vista y nuestra interpretación privada de la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, que en nosotros se cumpla, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que mi punto de vista ya no existe. Y todo esto ya nosotros lo hemos visto con la palabra, y son 27 minutos que tengo yo para los hermanos de YouTube, y hemos tenido ya 1 hora exactamente en este momento con todos los hermanos. Entonces vamos a hacer una oración para que los hermanos entiendan esto, sigan asistiendo a sus congregaciones, pero en lo absoluto usted y yo debemos de pertenecer ¿a qué? A la congregación de los primogénitos, teniendo la mente del primogénito Jesucristo. Y ya ahora, no vendas la primogenitura como lo hizo ¿quién? Esaú, que lo cambió por un plato de ¿qué? De lentejas. Y tenía él mucha hambre y quería llenar su necesidad. ¿Sabe que hay algo que nosotros podemos cometer un error? Y es anteponer el beneficio económico a la obra espiritual. Ahí estamos nosotros vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas. Ya dirá, ¿cómo así de anteponer el beneficio económico a una enseñanza bíblica? Claro, Jesucristo dijo, y por todo el mundo predicar el evangelio. ¿A cómo la hora? ¿A cómo cree que nos paga la hora el Señor? ¿Por qué? Eso es free. Ahora, si usted está yendo a una congregación en lo relativo y hay unos gastos terribles, lo justo es que tú colabores. Eso no hay nada de eso de malo. Pero si yo le pongo precio al evangelio, sí, porque la salvación no se compra con dinero. Yo no puedo ponerle precio, escúcheme bien, a la parte profética. Yo no puedo ponerle valor alguno a la enseñanza. Vamos a ver si eso está Miqueas 3:11 creo que es, no estoy muy seguro, pero para ya despedirnos con este versículo, para que usted se dé cuenta, hermano César, Giraldo, y los hermanos que están conectados, se den cuenta de esta parte. ¿Cómo nos dice 3:11? ¿Sí es? Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Mire, eso está terrible ahí. Su jefe, o sea, los jueces, juzgan ¿por qué? Cohecho. Por cohecho. Y si alguien juzga por cohecho, ¿en dónde queda la verdad? Y si no tienen la verdad en lo relativo, ¿cómo la van a conseguir en lo espiritual? Pero ahora hay algo más.
¿Y sus qué? Sacerdotes. Sacerdotes, los que me enseñan. Por precio. Y ya enseñan por precio. Ay, Dios bendito. Yo le voy a decir, no venda la primogenitura. Por ninguno de estos casos. No la venda porque la vas a vender. Si hace eso, la vas a vender. Si antepone primero el beneficio económico para predicar, para enseñar la palabra, no ven. Y algo más, los profetas, esto ya no solamente le ponen el precio, sino, venga para acá, haga él la siembra, como dicen. Esos los profetas, ¿cómo dice ahí? Y sus profetas adivinan por dinero. Y sus profetas, imagínense, no dice que profetizan, sino adivinan por dinero. Y aún así, no, es que Dios está con nosotros. Dicen, y Dios está con nosotros. Mis amados hermanos, nunca hay que vender la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? El pensamiento de Cristo no es negociable. Compra la verdad y no la vendas. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, te pido por todas las personas que oyeron esto en diferido, en los diferentes canales de todas estas redes sociales. Te pido por los hermanos que mirarán en diferido los 4 canales de YouTube. Padre Celestial, te pido por los hermanos que están aquí presentes en este salón de conferencia. Y por mí, Padre Celestial. Que nunca nos apartemos de tu manera de pensar, ni nunca vayamos a vender la primogenitura por un plato de lentejas, por un punto de vista o por una interpretación privada. Guárdanos, Señor, desde ahora y para siempre. Que siempre hagamos tu voluntad y hagamos lo que a ti te agrada. Porque así, Padre, a ti te agradó. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un saludo para todos. Dios les bendiga a los hermanos en YouTube. Dios les bendiga.